Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a trabajar conceptos relacionados con las potencias, más concretamente la multiplicación y división de potencias. Me lo pidió una persona en uno de mis vídeos, así que vamos a ello. A ver, lo primero que tenemos que diferenciar son las potencias, bien la suma o la resta o la multiplicación y la división. Ahora mismo nosotros vamos a trabajar la multiplicación y la división. En otro momento os explicaré cómo funciona la suma y la resta. Hay que identificar primero si tienen misma base y después si tienen mismo exponente. Se lo voy a poner por aquí. Exponente. Vale, nos vamos a centrar primero en la misma base. Vamos aquí. ¿A qué me refiero con que tengan la misma base? Vale, dentro de las multiplicaciones nosotros nos podemos encontrar una multiplicación de potencias, por ejemplo, que tengan la misma base. Recordar 5 elevado a 2 por otra vez 5 pero elevado a 3. Vale. ¿Qué pasa cuando tienen la misma base? Es decir, cuando la base es 5. Cuando la base se repite, a ver, existe un porqué, pero me imagino que vosotros querréis lo más breve posible. Si alguien está interesado en el por qué pasa esto, vosotros escribidme en comentarios que yo os lo explico sin ningún problema. Pero lo que yo les suelo explicar a mis alumnos es esto, que cuando tienen la misma base, lo que tienen igual, es decir, si esto lo tienen igual, esto no va a cambiar, va a seguir igual. Y entonces, ¿qué hacemos con los exponentes? En el caso de la multiplicación, cuidado, los exponentes se suman. Es decir, nosotros tendríamos que sumar 2 más 3. Y entonces se nos quedaría 5 elevado a 5. Normalmente los exámenes de potencias te dicen que lo resuelvas dejando una sola potencia, es decir, no te van a pedir que resuelvas esto. De todas maneras, si te piden que lo resuelvas, recordar que una potencia es una multiplicación de números, ¿vale? O sea, sería 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 5 veces, ¿vale? Pero normalmente en los exámenes de potencias te piden simplemente que lo resuelvas dejando una única potencia. Vamos allá con otro ejemplo de multiplicación de potencias, como puede ser 7 elevado a 2 por 7 por 7 elevado a 4. Vale, os meto un número más. Recordad que si tienen la misma base, es decir, lo que se repita, se queda igual hasta el final. Vale, y ahora hemos dicho que como es una multiplicación, los exponentes se deben sumar, pero ojo aquí con este 7 porque no tiene exponente. Vale, que no tenga exponente escrito no significa que no lo tenga. Todos los números que no tengan un exponente escrito siempre están elevados a 1, porque es como si estuviera el 7 solo una vez. Entonces no te lo suelen poner, pero está elevado a 1. Entonces nosotros tendríamos que sumar 2 más 1 más 4. Y como resultado, 7 elevado a 4, 1, 5, 6, 7. 4, 7 elevado a 7. Y este sería resultado final. Ya te digo, no suele pedir que resuelvas esto, a no ser que te dejen a lo mejor una calculadora o demás, o sea, una potencia muy pequeñita. Normalmente en el examen de potencias te dicen que lo dejes así. Bien, esto, multiplicaciones con la misma base. Vamos con las divisiones con la misma base, porque también podemos tener divisiones con la misma base. Vale, por ejemplo, nosotros tenemos 8 elevado a 2 dividido entre 8 elevado a nada. Vamos a dejarlo así. Bien, volvemos a empezar. Tienen la misma base, es decir, el 8 y el 8 se repite, así que no vamos a cambiar la base. La base va a seguir siendo 8. ¿Qué hacemos ahora con los exponentes? Bueno, lo primero recordaros que este 8 no tiene exponente, pero eso no significa que no lo tenga, es decir, está elevado a 1, solo que no nos lo han escrito. ¿Pero qué se hace con los exponentes en la división? Pues totalmente lo contrario. Como la división es lo contrario de la multiplicación, pues vamos a hacer totalmente lo contrario. ¿Qué es lo contrario de sumar? Restar. Entonces los exponentes los vamos a restar y vamos a tener 2 menos 1. Y se nos quedaría 8 elevado a 1.
Recordar lo que os he dicho aquí, que normalmente cuando está elevado a 1 no se pone, entonces nosotros pondríamos 8 directamente. Y ese sería el resultado final. Vamos a poner otro ejemplo con más números. Vale, 4 elevado a 5 dividido 4 elevado a 4 dividido entre 4. Y volvemos a empezar. Tienen la misma base, mantenemos la base, no se cambia. Y ahora vamos con los exponentes. Recordamos que cuando un número no tiene nada, está siempre elevado a 1. Y entonces nosotros tendríamos, esto lo haríamos por partes, ¿vale? 5 menos 4, esto nos daría, y ya habríamos restado estos dos, nos daría 4 elevado a 1, pero todavía nos queda por restar este, así que le quitaríamos 1 y se nos quedaría 4 elevado a 0. Cuidado con eso. Cualquier número que esté elevado a 0 siempre nos da un 1 grande. ¿Vale? Es decir, si nosotros tenemos 27.933 elevado a 0, eso es 1. ¿Vale? Recordarlo, porque en estos casos sí que es muy probable que te digan o que esperen que lo resuelvas, ¿vale? En estos no, pero en estos que son tan sencillos sí que te van a pedir que resuelvas. Y vale, esto es en cuanto cuando tengan la misma base. Muy simple, la base se mantiene y los exponentes, pues dependiendo de si es una multiplicación, se suman y si es una división, se restan. Vamos ahora a los que tienen el mismo exponente. Mismo exponente, como por ejemplo 6 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Es decir, ahora lo que cambia es la base, es decir, ahora tienen igual el exponente, pues funcionamos exactamente igual. Cuando el exponente es el mismo, nosotros vamos a mantener el exponente, no va a cambiar, es decir, lo que se repite nunca cambia. ¿Y qué hacemos abajo? ¿Lo sumamos? No, porque aquí en este caso las bases sí que tienen su operación propia. Su operación propia, en este caso los exponentes no tenían operación propia, por eso nosotros los sumábamos. Pero aquí las bases sí que tienen una operación propia, que es 6 por 2. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. 6 por 2, resultado final, pues 6 por 2 son 12, 12 elevado a 3. A ver, otro ejemplo. 4 elevado a 5 por 2 elevado a 5 por 8 elevado a 5. Esto es todo el rato lo mismo. Tenemos el mismo exponente, pues el exponente se mantiene hasta el final, no cambia. Y entonces, ¿qué hacemos con las bases? Pues la operación que tengan, en este caso tienen operación. Así que nos quedaría hacer 4 por 2 por 8. Esto lo vamos a poner así, aquí no lo he hecho, pero hay que ponerlo así porque el 3 está elevando a toda la multiplicación. Y nosotros tendríamos 4 por 2, 8, y 8 por 8, 64 elevado a 5. Obviamente es lo que os estoy diciendo. Esto no os van a decir que lo resuelvas, te van a decir que lo dejes como una única potencia. ¿Vale? Pero números sencillos sí que tenéis que resolverlos. Vale, esto en cuanto a las multiplicaciones. Vamos a ver cómo funcionan las divisiones que tienen también el mismo exponente. Veréis que es muy fácil una vez que lo entendáis. Por ejemplo, 10 elevado a 2 dividido entre 5 elevado a 2. Vale, pues tienen el mismo exponente, el 2. Por tanto, el exponente no va a cambiar, se queda igual. ¿Y qué hacemos con las bases? Pues en este caso también tienen operación. Así que nosotros tenemos que hacer la operación de las bases. 10 entre 5. Tabla del 5. Que me dé 10, eso es 5 por 2, así que es un 2, y entonces me quedaría 2 elevado a 2. En este caso, 2 elevado a 2 es muy sencillo, entonces si lo resolvéis, mejor que mejor, más azúcar, más dulce, además que sabéis que no es difícil, que es 2 por 2. Entonces aquí podemos poner 4 directamente. Resultado final. Vamos a poner otro ejemplo con 3 números. A ver, vamos a poner 20 elevado a 4 dividido entre 5 elevado a 4 y dividido entre 2 elevado a 4. Ojo con esto, ¿qué operación hago?
me imagino que ya lo sabréis, pero ¿qué operación tenéis que hacer? No podéis hacer esta de aquí. Recordad que la división es, bueno, claro, está en el mismo, son iguales de importantes las dos divisiones, tanto esta como esta. No hay ningún paréntesis que te indique lo contrario, así que tú siempre tienes que empezar desde el principio. Además veréis que el 5 no lo puedo dividir entre 2 porque me va a dar números decimales. O sea, yo siempre empiezo cuando son iguales de importantes, están en el mismo orden de jerarquía, yo siempre empiezo por lo que tenga primero. En este caso yo tengo 20 entre 5. Los exponentes son iguales, así que el 4 yo lo mantengo. Y vamos a empezar poco a poco. Vamos a hacer primero 20 entre 5. Vamos a resolver esto y ya tendríamos esta y esta resuelta. 20 entre 5, tabla del 5 que me dé 20 es 4, 4 elevado a 4. Y luego vamos a escribir la que nos queda, que sería esta, que sería 2 elevado a 4. Volvemos a lo mismo, tienen el mismo exponente, 4, 4, así que el exponente se mantiene hasta el final, 4. Y resolvemos la operación de las bases, que sería 4 entre 2. A ver, me he quedado aquí un poquito corto. Aquí, y aquí resolveríamos 4 entre 2. Y esto nos daría, tabla del 2 que nos dé 4 es 2, 2 elevado a 4. Y si esto nos ponemos, también lo podemos resolver, porque la tabla del 2 es muy sencilla. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Resultado final. Bien, chicos, espero que lo hayáis comprendido. Hay muchos conceptos dentro de las potencias que os iré explicando más adelante. De momento nos quedamos aquí con multiplicación y división de potencias con la misma base, mismo exponente. Espero veros por aquí, cualquier cosita ya sabéis que me podéis preguntar y yo os ayudaré en todo lo que pueda. Y para poder seguir haciendo esto necesito que le deis like, que os suscribáis y que me escribáis en los comentarios qué os parece, si necesitáis alguna explicación de algún otro vídeo, cualquier cosita, ¿vale? Nos vemos por aquí, muchas gracias.